Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Puedo pasar a ustedes un mensaje muy interesante sobre las ventajas de trabajar con los nuevos implantes Conomorse. En verdad no son así tan nuevos, pero presentan unas características interesantísimas. A ver, este es un caso clínico que tenemos, uno de los ejemplos más increíbles de las características del Conomorse se relaciona a esta región. Acá tenemos el tope del implante, la cabeza del implante. Y el punto más increíble que nosotros descubrimos a lo largo de los últimos 15 años sobre los implantes Conomorse es que en esta región, el tejido que tenemos en esta región es un tejido totalmente distinto de todo lo que conocíamos en el pasado. Entonces, mucha gente le gusta llamar esto de platform switch. Pero en verdad lo que tenemos es una situación distinta de la que tenemos en Platform Switch. A mí me gusta llamar esto de reducción en el diámetro de emergencia. La emergencia del implante es más larga que la emergencia del muñón protésico. Mira, este es un caso, uno de los casos más antiguos que tengo del Conomorse, es un caso que tiene ahora 16 años. Ustedes pueden mirar la situación clínica. Mira la encía del implante 16 años después de la inserción del implante. Acá tenemos una corona en un diente. Y mira, este es un diente natural. Mira las alteraciones que se pasaron en la encía del diente natural después de 16 años. Y mira la calidad de la encía que tenemos en el implante Conomorse. Entonces, el implante Conomorse presenta algunas características que lo hacen distinto de todos los otros implantes que conocíamos. Pero el clínico, la persona que quiere utilizar el implante Conomorse, tiene que conocer algunos detalles técnicos en los aspectos cirúrgicos y también en los aspectos protésicos, para sacar todas las ventajas que uno puede tener con el implante Conomorse. Entonces aquí tenemos un muñón. Al inicio, cuando nosotros empezamos con los implantes Neodent, y yo participé del desarrollo de los implantes Neodent, entonces intentamos por un tiempo los implantes en pura circonia. Los tenemos todavía en función. Mira, con 17 años después tenemos el muñón en circonia
Y mira las características del hueso y de este vamos a aprender algunas otras cosas más. El más increíble son las características clínicas que uno puede tener cuando utiliza este tipo de implante. Mira la situación clínica y los aspectos. Empezamos por aquí. Cuando nosotros empezamos a hablar de los implantes Conomorse, mucha gente nos preguntaba, mira, los casos clínicos son bonitos, los resultados inmediatos son bonitos, pero ¿tienen ustedes evidencia científica de esto? Entonces, tuvimos la idea de empezar unos seguimientos clínicos iniciales antes del inicio de nuestras investigaciones más serias. El primer estudio que hicimos empezó en el 2007 y insertábamos implantes y seguíamos simplemente con radiografías patronizadas. En este caso empezamos con radiografías analógicas y 6 años después se puede ver el resultado clínico ya con las radiografías digitales. Pero mira el interesante. El implante lo posicionamos profundo en el hueso, en la cara mesial, y al nivel del hueso en la cara distal. Eso se pasó por una coincidencia, pero esto hizo parte, nos ayudó mucho en la comprensión de los fenómenos que se pasan en el Conomorse. Mira la situación 6 años después. El hueso en el sector donde se lo insertó al nivel de hueso, sufrió una remodelación. Está mejor que antes, pero simplemente se mantuvo al nivel del tope del implante. Pero al otro lado, la región donde el implante se lo insertamos adentro, 1, 2, 3 milímetros adentro del hueso, se pasó un fenómeno muy interesante, que se parece con la formación de hueso por sobre la superficie del implante y, a despecho de la dificultad de percibir esto en una radiografía, se parece también que tenemos hueso en contacto directo con el muñón. Nosotros, disculpe, enseñábamos esto en nuestras charlas, en nuestras conferencias, y la gente siempre mira, pero estos son simplemente radiografías. Mira la situación en el año 2006, y acá tenemos 7 años después. Mira la inserción profunda del implante, la situación inmediata del hueso alrededor del implante. Y 7 años después, espero que la pantalla de ustedes permita percibir los detalles. Se parece que tenemos hueso por sobre el muñón protésico y también hueso. La sensación que uno tiene es que tenemos también hueso por sobre la corona en cerámica. Pero el más importante de todo esto es que a lo largo de este tiempo nosotros observábamos los resultados clínicos y los resultados clínicos presentaban características estéticas inéditas. Nunca antes tuvimos características estéticas en otros tipos de implantes tan perfectas como empezamos a tener. Empezamos entonces a hacer casos de extracción e inserción inmediata del implante en el alvéolo de extracción. Entonces tenemos la situación en el año 2005 y ahora vamos a 7 años después, la situación en el 2013. Y mira las características del hueso. Seguro que el tejido blando sigue a estas bellas características del hueso. Entonces, yo me quedaba muy contento, pero la comunidad clínica y científica todavía tenía unas cuestiones sobre esto, porque los otros diseños de implante tenían mucha fuerza comercial y la gente entonces se preocupó mucho con el crecimiento del implante Conomorse en términos comerciales, pero los resultados que teníamos eran incuestionables. Al mismo tiempo, entonces, en el año 2008,
yo empecé con un proyecto en conjunto con la Universidad de São Paulo, donde estoy ahora, en la Facultad de Odontología de Bauru, donde trabajo, soy profesor aquí, pero hice una propuesta a un grupo de colegas en la Facultad de Odontología de Chieti, en Italia, donde está mi distinto amigo profesor Adriano Piatelli. Y con él entonces empezamos un trabajo conjunto de investigación en animales experimentales. El grupo de Adriano Piatelli en aquel tiempo publicó una serie de artículos porque toda la gente ya empezaba a percibir las características de calidad en el cono Morse. Entonces ese es un artículo muy interesante, de Marco De Gidi en asociación con Adriano, donde ellos investigaron, una vez que uno percibe, mira una vez más la radiografía, si tú tienes el muñón tan profundo adentro del hueso, ¿qué puede pasar si uno remueve este muñón para, por ejemplo, cambiar? Si el margen gingival está demasiado superficial o si está demasiado profundo y queremos cambiar el muñón. El cambio de muñones en los implantes de hexágono externo ya había sido investigado por Joachim Hermann y Daniel Busser, y ellos verificaron que sucesivos cambios de muñones producen pérdidas en la inserción ósea y también en la inserción de tejidos blandos. Entonces nosotros, el grupo de nosotros que es de, acá está la Universidad de Chieti en Italia, el efecto de la remoción de los abutments. Entonces De Gidi concluyó que cuando uno pone el abutment y no toca más, tiene entonces la formación de hueso perfecta. Pero cuando se remueve una, dos o tres veces el abutment, claro que se produce una perturbación en el delicado ambiente histológico y esto puede resultar en una pérdida de hueso. Entonces, junto con este estudio, empiezan entonces en el 2010 a surgir una serie de nuevos estudios considerando la configuración de implantes con abutments en diámetro reducido, la misma expresión que nosotros preferíamos utilizar contra, por ejemplo, el más popular que es el platform switch. En un rato ustedes van a entender por qué, en mi opinión, no se puede considerar los implantes cono Morse como platform switch. Entonces, empezamos un estudio lindísimo en esta etapa en perros, que es un animal muy interesante para investigación sobre el punto de vista científico, pero ahorita tiene muchas restricciones por la ética. Yo propio tengo un perro y es un problema muy delicado hacer estudio y después tener que sacrificar los perros. Entonces, realizamos 6 estudios consecutivos desde 2008, pero ahora están prohibidos los estudios con perros en Brasil. Pero mira las conclusiones que logramos. En ese estudio utilizamos implantes de cono Morse y los comparamos a los implantes de hexágono externo en el mismo perro. Hicimos distintas situaciones, como por ejemplo investigando la superficie del implante. Ese fue el estudio que logró obtener los mejores resultados con la superficie que tienen hoy día los implantes de Neodent, la superficie que se llama neoporos. Estudiamos superficies con una nanotexturización, las comparamos con distintas superficies y esto también produjo el origen de la nueva superficie de Neodent que se llama Aqua. Pero el punto importante en este momento cronológico era observar las características comportamentales de los implantes cono Morse cuando se los compara a los implantes de hexágono. Entonces, miren esta foto.
En el centro tenemos una fresa, que es la fresa Countersink, que está produciendo un alojamiento para la instalación de un implante de hexágono. Los otros dos lados, en las otras dos extremidades, vamos a poner implantes conomorse. Acá ustedes pueden observar una superficie azul, que fue una superficie experimental que desarrollamos también en aquel tiempo para verificar la efectividad de las superficies nanotexturizadas. En otra ocasión hablamos de eso. El resultado, una de las publicaciones que resultó de este estudio, fue este artículo que lo publicamos en el año de 2014 en el Implant Dentistry. Nuestro grupo, Daniel, que es mi orientado de doctorado, María Angélica, que es mi esposa y también mi cirujana, César Benfatti de la Universidad de Florianópolis, mi persona, y los doctores de Italia, Adriano, Vittoria y Giovanna. Pero mira las conclusiones interesantes. En este bellísimo estudio, se quedó muy clara la diferencia del comportamiento del oso marginal cerca del borde de un implante de hexágono. Mira la posición original del implante de hexágono, donde estaba el hueso al inicio. Mira dónde se quedó el hueso después de la cicatrización. Mira la posición inicial del hueso en los implantes conomorse y mira dónde está el borde del implante. Mira donde se quedó. Esto no fue la cosa más importante que se concluyó en estos estudios. Verificamos también que la posición del implante adentro del hueso contraría las conclusiones que los artículos que afirman que no se pueden utilizar implantes en alvéolos de extracción inmediata. Nosotros utilizamos dos modelos experimentales. En un lado del perro, extraíamos los dientes y dejábamos cicatrizar. 3 meses después regresábamos a este perro y en el lado cicatrizado utilizábamos implantes en hueso ya cicatrizado y al otro lado realizábamos extracciones con inserciones inmediatas de implante. ¿Qué percibimos? Que cuando el implante, tanto el implante de hexágono así como el implante de conomorse, cuando él se queda alejado, más o menos 2 milímetros de la cara bucal externa de la tabla ósea, no se pasa ninguna pérdida vertical del hueso, ni en el hexágono, ni en el implante conomorse. Esto contraría la literatura que contraindica la utilización de los implantes en alvéolos de extracción inmediata. Entonces, un otro punto importante para una discusión futura entre nosotros es los nuevos protocolos que tenemos para la utilización de implantes conomorse Neodent en alvéolos de extracción inmediata. Vamos a esta que es una de las más lindas imágenes que nosotros producimos y que ocurre hoy día por todo el mundo. Mucha gente reprodució esta imagen que hoy día es de dominio público porque está en una publicación, pero es una imagen increíble. Vamos a reverla en 2 segundos. Acá tenemos entonces el día 0, el día de la instalación de los implantes en el lado cicatrizado del perro. Acá tenemos un conomorse, un implante de hexágono y un otro implante conomorse. Acá tenemos la situación en el día del sacrificio de los animales, 3 meses después. Perciba el mantenimiento de la cortical sobre el tope cubriendo el implante conomorse. El mismo se pasa en este lado sin ninguna alteración del nivel del hueso y perciba la típica saucerización. Mira la situación inicial con el hueso en el nivel de la conexión abutment-implante y mira que después de 3 meses tenemos la clásica reabsorción que va hasta la primera o la segunda de las roscas. Bueno, intentamos publicar esto porque hicimos un análisis que es con el AutoCAD, una comparación, mensuraciones bien precisas del comportamiento del hueso, pero los periódicos en este tiempo
se rehusaban a publicar artículos por las limitaciones que hay en estudios que solamente utilizan radiografías bidimensionales. Entonces, según los autores, a despecho de que todos los trabajos clásicos de la periodoncia utilizan radiografías bidimensionales, para nosotros fue imposible publicar esto. La mayoría de los periódicos para los cuales encaminamos los artículos los devolvía diciendo, no, necesitamos algo más concreto, una visión, porque estos son simplemente radiografías bidimensionales. Bueno, entonces fuimos adelante y producimos 469 especímenes histológicos que los sacamos de 8 canes, 8 perros, y acá entonces por la primera vez se puede percibir nítidamente. Mira el comportamiento del hueso alrededor del hexágono. Perciba también que cuando uno mantiene el hueso medular en la cara bucal, se mantiene muy bien la tabla, mismo en los implantes de hexágono. Pero mira qué increíble, en el mismo animal, el implante de conomorsia, la cara bucal, la cara lingual, observe que como el implante de 3,5 milímetros lo insertamos lejos, alejado de la superficie externa del hueso, se mantuvo el hueso sin ninguna pérdida vertical, además que se mantuvo el hueso por sobre el nivel de la plataforma o del tope del implante. Pero un otro punto impresionante, se puede percibir la semejanza del tejido blando en el hexágono y en el conomorsia. Parece que son semejantes, pero vamos a examinarlos un poquito más cerca. Esta es mi imagen favorita de todos los histológicos que logramos obtener. Acá se puede percibir las características en detalles. Para un histológico como este es algo muy precioso, porque para que uno tenga en un histológico la porción del surco gingival separado del muñón. Acá empezamos con un área donde la encía se pega al muñón, y desde este punto abajo tenemos un otro tipo de tejido antes de llegar al hueso. Vamos a analizar los tejidos que tenemos aquí. Entonces, en esta superficie tenemos el epitelio oral ceratinizado, queratinizado, igualito a lo que se pasa en un diente natural. De este punto, de este punto inicial hasta el final de la superficie que está despegada del muñón, tenemos el epitelium circular, igualito a lo que tenemos en el diente natural. Pero ahora empiezan las diferencias fundamentales cuando uno compara implantes conomorsia a los implantes de hexágono. Mira, de este punto hacia adentro tenemos un epitelio, mira, tiene las mismas características de aquí, pero tenemos un epitelio pegado al muñón. Esto llamamos epitelio funcional. Mira que es el epitelio funcional, es un epitelio con características distintas del epitelio circular porque tiene sus hemidesmosomos que lo mantienen pegado al muñón. Esa es una diferencia importante. Y abajo del epitelio funcional tenemos entonces un área con muchas fibras colágenas perpendiculares. Mira la dirección de las fibras colágenas. Y las fibras vienen directamente a la superficie del muñón. Esta observación resultó también en un otro artículo que recién lo enviamos al periódico JOMI. Tenemos en este momento 5 artículos esperando la publicación, porque son todos artículos que revelan la intimidad del comportamiento del tejido alrededor de los implantes conomorsia.
Entonces tenemos el conectivo y, por último, el más impresionante de todo, que es hueso en directo contacto con el muñón. Acá empieza el implante. Esto es un muñón y el muñón siquiera está fabricado en titanio puro. El muñón está fabricado en titanio grado 5, que es un titanio duro, un titanio rígido, preparado para soportar fuerzas, pero nosotros no teníamos la expectativa de que se iba a pasar osteointegración alrededor de este tipo de material. Pero es indiscutible. El hueso que ustedes pueden mirar aquí tiene la misma calidad y el mismo comportamiento que el hueso que está pegado al muñón. Analizamos entonces el cambio que esto produce. Acá tenemos el implante conomorse. Acá tenemos un implante de hexágono externo. Entonces, en el implante de hexágono, las distancias biológicas se empiezan a mensurar a partir de la línea de unión del muñón con el implante. Y en el implante conomorse, ¿dónde está la distancia biológica? Las distancias biológicas en el conomorse, al inicio, nosotros también pensábamos que la línea de cementación fuera el punto de referencia para se establecer en las distancias biológicas, distinto de lo que se pasa acá, que la unión del muñón con el implante. Mira dónde está la unión del muñón con el implante, que se puede percibir que tenemos hueso cubriendo, pero también no es la línea de cementación lo que define las distancias biológicas. Las distancias biológicas en el implante conomorse se mensuran a partir del hueso. Del hueso hacia arriba tenemos inserción conectiva, epitelio funcional y epitelio sulcular. De una manera muy semejante a lo que encontramos en los implantes en los dientes naturales. Y ahora tenemos una situación muy interesante. En la izquierda tenemos uno de los especímenes de hexágono externo. El interesante del hexágono, como siempre, ustedes pueden percibir la pérdida de hueso hasta la primera o a la segunda rosca. Pero el más increíble se pasa en esta superficie. Vamos a compararla con lo que se percibe, lo que recién analizamos en el conomorse. Mira, acá tenemos simplemente una ampliación más grande del mismo implante. Entonces, mira, acá tenemos el hueso. Acá tenemos las fibras colágenas del tejido conectivo, pero ellas no se presentan perpendiculares como se pudo observar en el conomorse, sino que están inclinadas, oblicuas, y también están cerca del hueso, pero no se están insertadas en el muñón, están insertadas en la superficie del implante. Acá tenemos la división donde termina el implante y empieza el muñón. Mira lo que se pasa con la encía. A mí me encanta este patrón de histología, que para lograr un espécimen como esto, nosotros tenemos que remover el fragmento del animal, deshidratarlo adentro de distintas soluciones alcohólicas por 10 días, cambiando la concentración de alcohol y agua. Cuando esto está terminado, los 10 días, entonces se utilizan resinas acrílicas especiales que están utilizadas en bajas temperaturas, 4 bajo cero, con una inmersión bien lenta, como que todo un día y toda una noche de inmersión del espécimen adentro de la resina,
para que la resina penetre entonces el hueso y cubra toda la superficie sin desplazar, sin cambiar la posición de los tejidos. Entonces con esto uno puede estudiar las características increíbles del tejido blando. Para esto el perro es un animal perfecto. Yo tengo la esperanza, ahora vamos a empezar, en unas 3 semanas vamos a empezar una nueva serie de estudios, ahora en ovejas, en la misma universidad donde estoy ahora, pero en una otra facultad, en la facultad de veterinaria. Me encantaría si lográsemos tener con las ovejas resultados tan increíbles como tenemos en los perros. Pero vamos a examinar este tejido. Esto entonces es hueso. Acá tenemos la adhesión de tejido conectivo, se puede percibir el cambio de color. Y acá tenemos el epitelio funcional. Percibe entonces que en el hexágono el epitelio funcional se pega al implante. Y una división muy nítida, muy distinta, es el punto donde termina el implante y empieza el muñón. Acá tenemos el inicio del epitelio circular. Mira la dimensión del epitelio circular. Entonces, los estudios que antiguamente reportaban que cuando uno pone un implante profundo se va a resultar un epitelio funcional largo, estaban equivocados. El epitelio funcional en los implantes, en el conomorse o tal vez en el hexágono, se parecen, pero el largo en el caso del implante de hexágono es el epitelio circular. Y cuando tú tienes un epitelio circular muy profundo, que no se pega a el titanio, en verdad se pasa el mismo que tenemos en el diente. ¿Cómo llamamos nosotros a un surco gingival bien profundo en un diente? Lo llamamos bolsa. Entonces, lo que tenemos alrededor de los implantes de hexágono, que es algo muy, muy distinto de lo que tenemos alrededor de los implantes de conomorse, es bolsa periimplantar, con una constante producción de toxinas por necrosis en toda esa región y con un flujo de microexudación que todos nosotros conocemos. Cuando uno quita, por ejemplo, este abutment, ¿qué va a percibir en esa región? Olor. Un olor muy mal resultante de la micromovimentación que produce apertura y cierre y la penetración de los fluidos bucales, produciendo entonces la necesidad. Esto no es más que un camino de drenaje para el exudato, totalmente distinto de lo que tenemos en el conomorse. Mira la situación, la belleza del comportamiento del hueso sobre el implante, y acá tenemos el tejido conectivo con sus fibras. Mismo cuando tenemos el hueso no completamente pegado a el muñón, las fibras están insertadas en el muñón, no en el implante. Esto nos lleva a la conclusión de cómo debemos nos comportar con relación a las situaciones clínicas. Entonces ahora vuelvo a ser un dentista. Yo creo que ustedes se aburrieron un poquito primero con el atraso en la presentación, mil disculpas una vez más, pero también con la cantidad de informaciones histológicas. Pero yo espero que ustedes tengan memorizado las informaciones histológicas, porque ahora las vamos a observar de nuevo en el desempeño clínico de los implantes. Esa es una paciente mía de muchos, muchos años atrás. Yo hice 2 coronas, un perno y una otra corona en el 1984. Estamos hoy día en el
30 de junio del 2016. Entonces eso se pasó a 22 años atrás. Bueno, Silvia es el nombre de la paciente. Se presentó a nosotros unos 8 años atrás con una fractura de la raíz del diente 14. 15 es el diente. Entonces, removemos el diente y insertamos un implante inmediato en el mismo día de la extracción con una provisoria inmediata. Esa es una técnica que me encanta. No llamamos eso de carga inmediata, sino que llamamos provisional inmediata, porque no sometemos la provisional a esfuerzo oclusal, la dejamos sin contacto. Pero la sorpresa viene ahora. Mira la situación de una corona 20 años después de la instalación de una metalocerámica, pero vamos a quitar esta provisional y mirar la situación. Mira la preparación para una nueva corona, y acá tenemos la situación del implante. Mira el muñón muchísimo más estrecho, muchísimo más delgado que el volumen del hueso, y mira la distancia del tejido blando desde el borde del muñón hasta la superficie externa que corresponde a esta superficie. Acá se puede observar las características histológicas que yo recién los describí. Mira, acá tenemos el epitelio sulcular. Percibe el color del epitelio sulcular, que es rosa, con una coloración de salud. Más adentro tenemos un otro tipo de tejido, y ahora sí, este es legítimo epitelio funcional. Y esto mantiene el tejido blando pegado a la provisional. El área donde va a haber fluidos es el surco gingival, igualito a el surco gingival que uno puede percibir en un diente. Pero ese es legítimo epitelio funcional y no epitelio de bolsa. Esto nos permite entonces utilizar implantes más profundos y utilizar situaciones curiosas como estas donde tenemos la superficie, la cara bucal del tejido, cambiando por completo lo que llamamos biótipo o biotipo gingival. Observen ustedes el biotipo gingival de esta paciente. Mira el espesor de la encía en esta región, 0,4, 0,5 milímetros. Mira el espesor del tejido en el implante Conomorse. Entonces, el implante Conomorse cambia por completo el concepto de biótipo gingival. Y con esto se reduce la necesidad de injertos de tejido conectivo. ¿Qué hicimos en este caso? Inserción del implante en la raíz palatina y llenamos esto con material, hueso desmineralizado, hueso bovino desmineralizado. ¿Y por qué? Solamente para que no se pase una pérdida horizontal en el volumen. Ahora tenemos toda la seguridad de que uno no va a perder el hueso, el volumen vertical. Pero en regiones estéticas, en especial en pacientes con la sonrisa alta, se pierde el espesor. Acá tenemos las coronas ya terminadas. En este tiempo, 7, 8 años atrás, trabajábamos todavía con los sistemas Procera. Y mira la situación de inserción de la corona. Usted puede observar que acá, en las otras imágenes también se puede observar una restauración en resina composta.
A lo largo de la evolución de este caso clínico, ustedes van a tener la oportunidad de mirar también la evolución de la resina composta. Mira la característica muy distinta de lo que estábamos acostumbrados, y no va a ser necesario utilizar hilo dental en esta región, porque esta región vamos a tenerla pegada a el tejido. Entonces mira la corona en grosera y mira también la extensión en porcelana, donde vamos a tener la aposición del epitelio funcional. Entonces empezamos aquí, se va pasando el tiempo, mira la corona en cerámica ya con unos 3 años, mira la evolución de la restauración, que se va a degenerando todo, pero mira la calidad del tejido. Mismo en el diente natural, se pasó un poquito de alteración después de la instalación de la nueva corona, pero mira el comportamiento del tejido alrededor del implante. Eso entonces 3 años después de la instalación del implante. Mira, de nuevo, todo lo que nosotros percibimos al nivel histológico, mira la cicatrización del alvéolo de la extracción, se pasa el opuesto de lo que se encuentra en los hexágonos externos. No se pasa una pérdida, sino que tenemos formación de hueso hasta la superficie de la porcelana. Miramos el caso un poquito más. 2011. Mira la situación de la restauración. Propositalmente no cambiamos esta restauración porque sirvió para ejemplificar cómo evoluye. Mira la evolución, buena evolución del tejido alrededor de la corona, pero mira las características del tejido alrededor del implante. Mira, acá tenemos grupamientos de fibras colágenas perpendiculares se expresando como si fuera el puntillado de cáscara de naranja que solamente teníamos encontrado antes en los dientes naturales. Mira ahora la situación 7 años después. Perciba que a mi paciente no le gusta mucho el hilo dental. Mira la situación de la restauración, pero mira cómo evoluyeron los tejidos blandos. Eso fue 2014. Ahora recién saqué una fotografía del 2016. Entonces, en mi opinión, el comportamiento de las distancias biológicas alrededor del implante conomorse es una cosa que uno tiene que considerar. De esto, entonces, percibimos que la mensuración de las distancias biológicas en el implante conomorse empieza a partir de la superficie del hueso. Por esto, no es importante la posición, la profundidad donde se pone el implante. El único que uno no debe hacerlo es poner el implante al nivel del hueso. Si tú lo insertas, los tejidos se van a arreglar, autoarreglarse alrededor del muñón y de la corona. Mira, eso es un otro ejemplo de investigación que recién terminamos. Mañana por la mañana yo tengo una conversa por Skype. Yo espero que mi computadora funcione, que el micrófono funcione. Pero mañana por la mañana yo tengo una discusión por Skype con uno de los revisores de un periódico norteamericano donde vamos a publicar esto. Mira qué increíble. En este caso, el muñón se lo insertamos adentro del hueso, el implante 3,5 milímetros adentro del hueso y utilizamos un muñón 1,5. Mira lo que se pasó con el hueso. Mira de este lado, muñón 1,5 con el implante 1,5 adentro del hueso. De este lado, muñón 5,5 insertado con el implante 3 milímetros dentro del hueso. Entonces, las distancias
se van a establecer siempre del hueso hacia afuera, del hueso hacia afuera. Esto permite que nosotros utilizamos una otra concepción de instalación de implantes. Mira la línea de cimentación, ese es un otro artículo que también estamos listos para publicar. En este caso, también en los perros, instalamos implantes. Los implantes fueron instalados adentro del hueso y cementamos inmediatamente una corona para analizar si la línea de cementación influencia las distancias biológicas. Esas son lindas imágenes de microscopía de luz polarizada. Mira donde no se pasó ninguna cimentación, es el grupo control, y donde lo cementamos tenemos el hueso, tenemos un tejido. En algunos casos no se formó el hueso tan lindo en directo contacto con el muñón. Pero mira que el nivel del hueso que mantiene el tejido blando está al nivel de la línea de cementación. Entonces concluyemos también por este estudio, mira un otro ejemplo, que la línea de cimentación no tiene influencia estadística sobre el nivel del hueso. Mira el borde de la corona que se cementó y mira el hueso que se mantiene arriba del borde. Acá también estudiamos un montón de informaciones sobre las fibras colágenas. La microscopía de luz polarizada es impresionante para nos permitir explotar dirección, cantidad y características de fibras colágenas, que es la nueva visión sobre los implantes. Esto nos lleva entonces al punto importante de la implantología de hoy día, que es la consideración estética. Hoy día muchos de nuestros pacientes con 25, 28 años reciben implantes en la región estética. Entonces, mira la situación. Esta es una paciente con periodontitis agresiva y refractaria. Estamos preparando una investigación, está ya con 5 años de andamiento, donde vamos a investigar si pacientes con molestia periodontal, enfermedad periodontal agresiva y refractaria, tienen un pronóstico de éxito inferior a los pacientes normales. Estamos concluyendo que estos pacientes presentan una situación también muy favorable. Mira la importancia de la estética en los días actuales. Mira este tipo, no sé si lo conocen, cómo tenía sus dientes y qué hizo la odontología por él. A mí me encanta este ejemplo. Mira, la situación de los dientes antes de una rehabilitación estética y después. Impresionante. Un poquito artificial para la edad, pero toda la gente hoy día quiere dientes demasiado blancos. Entonces, mira la situación de aquella paciente de nuevo, cómo se quedó después de la instalación de una prótesis Brånemark híbrida nomás. Y la estamos siguiendo porque tiene 37 años. Entonces son pacientes muy jóvenes que las nuevas descubiertas sobre el comportamiento del hueso marginal pueden traernos muchos éxitos de larga duración. Para terminarnos, vamos a resumir nuestro protocolo. Un otro caso clínico, mira, la pérdida de un incisivo lateral. Eso me gustó mucho este caso porque este es el cartero, la persona que nos trae cartas del correo, que llegó a mi consultorio y yo estaba en la sala de espera y miré afuera y percibí que lo conocía. Su nombre es Cícero. Entonces llamé a Cícero adentro de mi consultorio y le dije, mira Cícero, tú eres Cícero, ¿no? Nosotros estudiamos juntos en el colegio, en los primeros años del colegio, ahí a 30, 40 años atrás. Y dices, tú eres Carlos, entonces qué interesante. Mira, qué bueno que te encontré.
mira la situación que tengo, mira lo que un dentista me regaló. En los últimos años yo tuve una infección en este diente y traté el canal 3 veces, después hicieron una cirugía periapical y al final en la remoción del diente resultó esto y esto fue la prótesis que me regaló un colega tuyo. Yo pensé, mira, a ver lo que se puede hacer en un caso así, explotando las posibilidades del implante Conomorse. Entonces, una cirugía inicial donde acá ya se puede poner un implante, pero sonrisa alta y un defecto horizontal muy largo. Entonces decidimos, Angélica, mi esposa, decidió poner ahí un injerto de la región retromolar. Fijamos el injerto. Se podría hacer el implante al mismo tiempo, pero en nuestra conducta nos encanta esperar por 3 meses y medio, 4 meses, la cicatrización, la maturación del injerto. Ahora sí, tenemos una situación estéticamente adecuada y empezamos entonces con la apertura del campo, instalación del implante. Y acá quiero ejemplificar a ustedes el más importante que tenemos relacionado a el implante Conomorse, que es la regla del triple 2. El implante Conomorse, para que tenga las características de longevidad, para que tenga las características de duración de las características estéticas, para que también tenga un aspecto estético y la preservación del hueso marginal, hay que estar 2 milímetros adentro del hueso. Hay que estar también 2 milímetros lejos de la cara bucal para que tú no tengas una pérdida en esa región. Mira, acá vamos a intentar mantener, pero lo ideal es tener un poquito más de espesor. Entonces, eso es lo que llamamos la regla de los 2 milímetros, del triple 2. Y idealmente, percibimos también que el muñón debe tener 2 milímetros lejos del hueso. Si el muñón trae la corona muy cerca del hueso, uno no puede sacar provecho de la reducción del diámetro de emergencia y del ensanchamiento de lo que llamamos biótipo gingival. Entonces esos son los 2 milímetros finales. Mira, la situación de la provisional de Cícero, ya con un aspecto muy agradable, pero Cícero fumante, entonces caracterizó mi corona provisional con el humo de sus cigarrillos. Acá tenemos la evolución del tejido a lo largo de la utilización de la corona provisional. Impresión, que es muy sencilla, y por las características de la unión del muñón Conomorse con el implante, no hay ningún problema en hacer las coronas cementadas. Una corona metalocerámica convencional, es un caso de 7, 8 años atrás. Mira la situación del muñón y del hueso. ¿De dónde salimos? Mira, donde llegamos en la provisional, ¿de dónde salimos? Mira la situación final con la corona en metalocerámica. Mira las características del tejido que se parece muchísimo al tejido que tenemos en un diente natural. Entonces, esta es la regla del triple 2. Mira el gaño, el ensanchamiento que tenemos en el biótipo gingival, un poquito de pérdida todavía a despecho de la utilización del injerto, pero mira el mantenimiento del tejido alrededor del implante Conomorse. Eso también permite una nueva abordaje cuando uno habla sobre las distancias entre un implante y un diente en la región anterior, y también nos prepara para el futuro, que son las distancias entre los implantes contiguos
en rehabilitaciones estéticas anteriores. Y ese es un diseño clásico de los estudios de Tarnow, donde 1 milímetro cerca del diente se pasa una reabsorción y se pierde por completo la papila. Tú tienes que mantenerlo 2,5 milímetros alejado porque el implante de hexágono pierde el hueso, pero el diente lo mantiene. Entonces tú mantienes la nutrición de la papila. Vamos a utilizar un último ejemplo, un último caso clínico para ejemplificar esto y ahí entonces terminamos. Mira esta situación. Un implante de hexágono y yo tuve la oportunidad de poner en este tipo, que es un amigo mío, que es un luchador de Jiu-Jitsu. Él perdió su implante en una lucha y yo le digo, mira, si tú me permites, yo lo pongo gratis, el implante conomorce, al lado del hexágono que tú tienes, pero esto te va a costar que yo lo abra un colgajo en 3 años para mirar el comportamiento, el distinto comportamiento entre el implante conomorce y el hexágono. Yo le digo, pero abrir un colgajo. Yo le digo, mira, tú lo vas a tener por gratis y no pasa nada, solamente me voy a abrirlo y mirar lo que se pasó y cerrarlo. Y entonces él concordó con esto y se pasaron 3 años. Y 3 años después, es como nosotros acostumbramos decir en Brasil, cuando tú vendes tu alma al diablo, un día él viene a cobrar. Entonces yo le llamé por teléfono y le dije, mira, necesitamos abrir tu implante. Y no, pero está todo muy bien, no necesita abrir. No, yo quiero abrir porque es una situación experimental y hay que ver si está todo bien, si está pasando todo bien. Y tú no tienes coraje. No, no, yo tengo, soy luchador. Entonces vino el tipo a mi consultorio y abrimos el colgajo. Mira la situación. El malo que yo hice no fue simplemente abrir el colgajo, fue también quitar los muñones protésicos. Mira la reabsorción que se pasa alrededor del implante de hexágono y mira la preservación del hueso alrededor del implante conomorce. Mira la tranquilidad que uno tiene, la distancia entre el implante y el diente cerquita, 1 milímetro, y todavía se mantiene el hueso. La distancia entre el implante y el otro implante, ninguna alteración al lado del conomorce y una grande pérdida llegando hasta la cara bucal del implante de hexágono. Entonces con esto, yo creo que pasé a ustedes las informaciones más interesantes para empezar un nuevo protocolo clínico en los implantes conomorce. Claro que hay muchísimo más cosas que hablar de este implante. Lo estamos investigando en múltiples diferentes situaciones clínicas y estamos muy contentos con los resultados y la repercusión que el implante conomorce Neodent empieza a tener en todo el mundo. Ya es súper popular en los Estados Unidos, es el implante de elección de las clínicas Clear Choice y ya está en docenas de otros países en todo el mundo porque la gente entiende las características histológicas y utiliza estas características para increíbles resultados clínicos. Una vez más les pido disculpas por el trastorno que causó mi computadora y gracias por todo. Estoy a disposición entonces para las preguntas, las cuestiones que tengan ustedes.